Como una pelea por el poder después de una muerte, partió al Islam en dos para siempre. No fue una guerra entre religiones, fue una guerra dentro de la misma fe, y empezó justo cuando el profeta murió. Sin sucesor claro, lo que debía ser unidad se convirtió en traición, sangre y una ruptura eterna. Suníes y chiíes no nacieron por diferencias espirituales, sino por ambición, política y sed de control. Para entender la magnitud de lo que estaba en juego aquella noche de junio del 632, debemos retroceder unas décadas, al año 610, cuando un comerciante de 40 años llamado Mahoma comenzó a predicar un mensaje revolucionario en las calles polvorientas de la Meca. En esa época, la península arábiga era un caos de tribus guerreras que adoraban a múltiples dioses. Vivían en conflicto constante y carecían de cualquier identidad común que las uniera. Cada tribu tenía sus propios dioses, sus propias leyes y sus propias rivalidades que se extendían por generaciones. Mahoma no era solo un profeta religioso, era un líder político y militar extraordinario con una visión que trascendía las divisiones tribales. Su mensaje era radical para su tiempo. Existe un solo Dios, Alá, que exige justicia social, protección de los pobres, igualdad entre las tribus y la creación de una comunidad, Umma, que superara todas las divisiones antiguas. En poco más de 20 años, logró algo que parecía absolutamente imposible: unir a las tribus árabes bajo una sola fe y crear un estado que se extendía por toda la península, desde el Yemen hasta Siria. Pero había un problema crucial que nadie había considerado completamente, un vacío que tendría consecuencias catastróficas. Mahoma, a diferencia de otros líderes de su época, nunca designó explícitamente a un sucesor. No tenía hijos varones adultos que pudieran heredar naturalmente su posición, y aunque había varios candidatos obvios entre sus compañeros más cercanos y familiares, nunca dejó instrucciones claras y públicas sobre quién debería dirigir la comunidad musulmana después de su muerte. Esta omisión aparentemente menor se convertiría en la semilla de una división que duraría milenios. La comunidad musulmana del 632 no era simplemente un grupo religioso que se reunía para orar. Era un estado en formación con ejércitos poderosos, territorio extenso, una economía próspera basada en el comercio y las conquistas, y un sistema legal en desarrollo. La muerte súbita de Mahoma dejó un vacío de poder que necesitaba llenarse inmediatamente, no en semanas o meses, sino en días. Las tribus que se habían unido bajo su liderazgo carismático podrían volver fácilmente a sus antiguas rivalidades sangrientas, y los enemigos del Islam que rodeaban la península podrían aprovechar este momento de debilidad para destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Mientras Ali ibn Abi Talib, primo y yerno de Mahoma, se encargaba devotamente de preparar el cuerpo del profeta para el entierro según las tradiciones islámicas, algo crucial y determinante estaba sucediendo en un lugar llamado Saqifa Bani Saida, una especie de centro comunitario en Medina. Los líderes de las principales tribus musulmanas se habían reunido urgentemente para decidir quién sería el próximo líder de los creyentes. Esta reunión, aparentemente informal y espontánea, determinaría el destino de una religión que eventualmente se extendería desde España hasta Indonesia y definiría el curso de la historia mundial. La atmósfera en Saqifa era tensa y cargada de emociones contradictorias: dolor por la muerte del profeta, ansiedad por el futuro y ambición política apenas disimulada. Los Ansar, los habitantes originales de Medina que habían protegido y acogido a Mahoma cuando huyó de la Meca, creían tener derecho legítimo al liderazgo.
Habían arriesgado sus vidas, propiedades y el futuro de sus familias para dar refugio al profeta y a sus seguidores, cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Sin embargo, los muhajirún, los compañeros que habían emigrado con Mahoma desde la Meca, argumentaban con igual pasión que el líder debía ser uno de ellos, ya que habían sido los primeros en aceptar el Islam y conocían íntimamente las enseñanzas del profeta. En medio de este debate acalorado y potencialmente explosivo, se levantó Abu Bakr, un comerciante próspero y respetado que era uno de los amigos más cercanos de Mahoma. Era un hombre mayor, conocido por su sabiduría, su carácter gentil y por haber sido uno de los primeros en convertirse al Islam, arriesgando su posición social en la Meca. Su discurso fue persuasivo y políticamente astuto. Argumentó que los árabes de otras tribus nunca aceptarían el liderazgo de alguien que no fuera de la Meca, la ciudad sagrada, y que él, como compañero íntimo y confidente del profeta, era el candidato más adecuado para mantener unida la comunidad. Omar ibn al-Khattab, otro compañero influyente conocido por su firmeza y determinación, apoyó inmediatamente a Abu Bakr, y gradualmente otros líderes se unieron a esta decisión. Lo que sucedió después en Saqifa ha sido interpretado de manera radicalmente diferente por sunitas y chiitas durante más de 1000 años, creando dos narrativas históricas completamente contradictorias. Los sunitas, que constituyen aproximadamente el 85% de los musulmanes mundiales, ven la elección de Abu Bakr como una decisión democrática legítima y sabia, tomada por consenso de los líderes comunitarios más respetados en un momento de crisis. Para ellos, esto estableció el principio sagrado y duradero de que el líder de la comunidad musulmana, el califa, que significa sucesor, debería ser elegido por la comunidad basándose en sus méritos personales, su piedad y su capacidad de liderazgo, no por herencia familiar o designación divina. La perspectiva de Ali, el hombre que esperó su turno. Sin embargo, los partidarios de Ali ibn Abi Talib veían los eventos de Saqifa de manera completamente diferente, y esta diferencia de perspectiva se convertiría en la base ideológica del chiismo. Para ellos, la reunión en Saqifa fue una maniobra política apresurada y excluyente que deliberadamente marginó a Ali, quien tenía el derecho natural e indiscutible al liderazgo de la comunidad musulmana. Ali no era simplemente otro compañero del profeta, era su primo hermano, criado en la casa de Mahoma desde la infancia, y su yerno, casado con Fátima, la hija querida del profeta y la única de sus hijas que tuvo descendencia que sobrevivió. La relación entre Ali y Mahoma era extraordinariamente cercana y especial. Ali había sido uno de los primeros en convertirse al Islam. Algunos dicen que fue el primer hombre adulto en hacerlo, y había demostrado valor excepcional en todas las batallas importantes, a menudo sirviendo como el portaestandarte del profeta. Más importante aún para los chiitas, creían fervientemente que Mahoma había designado a Ali como su sucesor en varias ocasiones públicas, especialmente en un evento conocido como Ghadir Khum, donde el profeta había tomado la mano de Ali frente a miles de peregrinos y había declarado: «De quien yo soy el maestro, Maula, Ali es su maestro». Ali ibn Abi Talib era una figura compleja y trágica que encarnaba todas las contradicciones de la política islámica temprana. Cuando finalmente se convirtió en el cuarto califa en 656, 24 años después de la muerte de Mahoma, ya era un hombre marcado por la frustración, la desilusión y un sentido profundo de injusticia histórica. Durante más de 2 décadas, había observado desde los márgenes cómo otros lideraban la comunidad que él creía que le pertenecía por derecho divino y familiar. Esta larga espera había sido extraordinariamente difícil, tanto personal como políticamente. Durante esos años de espera forzada, Ali
mantuvo una posición extraordinariamente difícil y llena de tensiones. Públicamente aceptó y respetó el liderazgo de los tres primeros califas, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab y Uthman ibn Affan, participando en las actividades comunitarias y colaborando cuando era necesario, pero nunca renunció completamente a su reclamo o dejó de creer que él era el sucesor legítimo. Esta tensión constante entre la lealtad pública aparente y la convicción privada profunda lo convirtió en una figura enigmática que inspiraba devoción feroz entre sus seguidores y sospecha constante entre sus oponentes políticos. El nieto del profeta que eligió la muerte antes que la humillación, para entender completamente la importancia devastadora de lo que sucedió en Karbala en octubre del año 680, debemos comprender que Hussein ibn Ali no era solo un líder político ambicioso o un disidente religioso, era el último vínculo viviente directo con el profeta Mahoma. Hussein era el hijo menor de Ali y Fátima, lo que significaba que en sus venas corría literalmente la sangre del fundador del Islam. Era uno de los dos nietos que Mahoma había llevado sobre sus hombros en la mezquita, a quien había abrazado públicamente y de quien había dicho con amor paternal: Hussein es de mí y yo soy de Hussein. Dios ama a quien ama a Hussein. Cuando Muawiyah, el astuto fundador de la dinastía Umayya, murió en 680, su hijo Yazid I heredó el califato, estableciendo así por primera vez en la historia islámica el principio de la sucesión dinástica hereditaria. Para muchos musulmanes, especialmente para los partidarios de la familia del profeta, esto era una abominación completa que violaba los principios fundamentales del Islam. Yazid no solo representaba la continuación de una dinastía que había llegado al poder a través de la guerra civil y la astucia política, sino que también era ampliamente conocido por su estilo de vida libertino, su amor público por el vino, la caza, la poesía secular y su aparente falta de la piedad religiosa profunda que se esperaba de un líder musulmán. La crisis que llevaría a la tragedia de Karbala se intensificó dramáticamente cuando Yazid exigió que Hussein prestara juramento de lealtad, bay'a, públicamente y sin condiciones. Este no era un simple ritual político de cortesía. Era un reconocimiento sagrado y vinculante de que Yazid era el líder legítimo de todos los musulmanes y el verdadero sucesor del profeta Mahoma en la tierra. Para Hussein, prestar este juramento habría sido traicionar todo lo que su familia representaba, invalidar el sacrificio de su padre Ali y legitimar un sistema que consideraba fundamentalmente corrupto e injusto. Hussein se encontraba en una posición moral aparentemente imposible, un dilema que no tenía solución fácil o cómoda. Si prestaba juramento a Yazid, estaría legitimando un sistema que consideraba contrario a las enseñanzas de su abuelo, el profeta, y traicionando la memoria de su padre, quien había muerto luchando contra los antepasados de Yazid. Si se negaba rotundamente, sería visto como un rebelde peligroso contra la autoridad establecida y probablemente sería arrestado, encarcelado o ejecutado sumariamente. Su decisión final de abandonar la seguridad relativa de Medina y dirigirse hacia Kufa, donde había recibido miles de cartas prometiendo apoyo incondicional, fue tanto un acto de desesperación como de principio moral inquebrantable. El viaje hacia el destino, la marcha que cambió la historia. El viaje de Hussein desde Medina hacia Kufa se ha convertido en una de las narrativas más poderosas, emotivas y simbólicamente cargadas de toda la historia islámica. Hussein no viajaba solo como un líder político en una misión militar. Lo acompañaba su familia extendida completa, incluyendo a sus esposas devotas, sus hermanas queridas, sus hijos pequeños e inocentes y sus sobrinos jóvenes. También lo acompañaba un pequeño pero leal grupo de seguidores,
tal vez 72 hombres en total, que habían decidido arriesgar sus vidas por los principios que él representaba. La decisión de Hussein de llevar a su familia en lo que esencialmente era una misión política extremadamente peligrosa ha sido interpretada por los historiadores y teólogos de múltiples maneras a lo largo de los siglos. Algunos la ven como una demostración clara de que Hussein no tenía intenciones violentas o agresivas. Era un testimonio pacífico de resistencia contra la injusticia, una declaración de que prefería arriesgar todo, incluso la vida de sus seres queridos, antes que someterse a la tiranía. Otros la interpretan como una muestra de que estaba completamente dispuesto a sacrificar todo por sus principios, convirtiéndose en un símbolo viviente de resistencia moral. Durante el viaje hacia Kufa, Hussein recibió noticias cada vez más alarmantes y desalentadoras que revelaban la verdadera magnitud del peligro que enfrentaba. Los habitantes de Kufa, que le habían prometido apoyo masivo y incondicional en miles de cartas apasionadas, habían sido sistemáticamente intimidados, sobornados o amenazados por el gobernador Umayya, y ya no se atrevían a rebelarse abiertamente contra el poder establecido. Su primo Muslim ibn Aqil, quien había sido enviado por delante como emisario para organizar el apoyo local y coordinar la resistencia, había sido traicionado, capturado y ejecutado públicamente de manera brutal, enviando un mensaje claro a cualquiera que considerara apoyar a Hussein. El 2 de octubre de 680, Hussein y su pequeño pero determinado grupo llegaron a las llanuras áridas y desoladas de Karbala, aproximadamente a 100 kilómetros al suroeste de Kufa. Lo que encontraron allí los llenó de horror y confirmó sus peores temores. Un ejército masivo de aproximadamente 4.000 soldados profesionales del califato Umayya, bien armados y organizados, comandado por Omar ibn Saad, les bloqueaba completamente el camino hacia Kufa. Hussein se dio cuenta inmediatamente y con claridad devastadora de que había caído en una trampa cuidadosamente orquestada y planificada durante semanas. No había llegado a Karbala por elección o estrategia. Había sido sistemáticamente dirigido hacia allí por las fuerzas de Yazid, que habían cerrado todas las demás rutas de escape posibles. El cerco y la negativa del agua. 10 días de agonía. Los primeros días del cerco de Karbala fueron una mezcla agonizante de negociaciones desesperadas, preparativos espirituales para lo inevitable y una crueldad psicológica que choqueó incluso a los estándares brutales de la época. Hussein, demostrando hasta el final su preferencia por la paz sobre la violencia, intentó varios enfoques diferentes para evitar el derramamiento de sangre innecesario. Propuso humildemente regresar a Medina y vivir como un ciudadano privado, sin desafiar públicamente la autoridad de Yazid o crear problemas políticos. Cuando esta propuesta razonable fue rechazada sin consideración, sugirió alternativamente que lo dejaran partir hacia las fronteras remotas del imperio para luchar honorablemente contra los enemigos externos del Islam, donde podría morir en batalla gloriosa contra los infieles, en lugar de enfrentar a otros musulmanes en una guerra civil fratricida. Sin embargo, las instrucciones de Yazid a su comandante en el campo eran inflexibles, brutales y no admitían ningún tipo de compromiso o negociación. Hussein debía someterse incondicionalmente, prestando juramento público de lealtad y reconociendo la legitimidad completa de Yazid, o morir en el lugar. No había término medio. No había espacio para la dignidad o el honor. No había posibilidad de una solución que salvara las apariencias de ambas partes. Esta intransigencia absolutamente brutal reveló la naturaleza verdadera y despiadada del conflicto. No se trataba simplemente de política práctica o consideraciones administrativas, sino de dos visiones fundamentalmente incompatibles del Islam:
de la autoridad legítima y de quien tenía el derecho divino de liderar a la comunidad musulmana. La situación se volvió desesperada y humanamente insoportable cuando las tropas de Yazid, siguiendo órdenes específicas y deliberadas, cortaron completamente el acceso de Hussein y su familia al río Éufrates, la única fuente de agua en aquella región desértica. En el calor abrasador e implacable del desierto iraquí de octubre, donde las temperaturas diurnas superan regularmente los 40 grados centígrados, la falta de agua se convirtió rápidamente en una tortura refinada y sistemática, especialmente cruel para los niños pequeños, los ancianos y las mujeres del campamento de Hussein. Los relatos históricos que han sobrevivido durante más de 13 siglos describen escenas absolutamente desgarradoras de niños pequeños llorando desesperadamente de sed, con sus labios agrietados y sus lenguas hinchadas, mientras Hussein intentaba con toda su energía y dignidad restantes negociar al menos agua para su familia inocente. Recordaba constantemente a los soldados enemigos que los rodeaban que todos eran musulmanes unidos por la misma fe, que el Islam prohibía explícitamente negar agua incluso a los animales, y que negar agua a los descendientes del profeta era un pecado que los perseguiría durante toda la eternidad. Pero las órdenes eran claras y la sed se convirtió en un arma de guerra psicológica diseñada para quebrar la resistencia de Hussein sin necesidad de batalla abierta. El día de Ashura, cuando la historia se detuvo para siempre, el 10 de octubre de 680, conocido para toda la eternidad en la memoria colectiva chiita como el día de Ashura, amaneció con una tensión que parecía electrificar el aire seco del desierto y presagiar la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Hussein había pasado la noche anterior en oración intensa y profunda, meditación espiritual y reflexión sobre su vida, sabiendo con certeza absoluta que era muy probable que fuera su última noche en la tierra. Según los relatos que han pasado de generación en generación durante más de 1000 años, había reunido a sus seguidores leales bajo la luz plateada de las estrellas del desierto y les había ofrecido una última oportunidad de abandonarlos sin deshonra. Con una generosidad y nobleza que lo caracterizaban, Hussein les dijo a sus compañeros que eran completamente libres de abandonarlo bajo la cobertura protectora de la oscuridad nocturna, que su disputa personal era exclusivamente con Yazid y los Umayyads, no con ellos, y que no quería que ningún hombre inocente muriera por una causa que no había elegido libremente. Les explicó que entendía perfectamente los riesgos, que sabía que la muerte era casi inevitable y que no los juzgaría si decidían preservar sus vidas para sus familias y sus propias responsabilidades. La respuesta de sus compañeros ha resonado a través de los siglos como uno de los ejemplos más supremos y conmovedores de lealtad personal y convicción moral en toda la historia humana. Uno por uno, estos hombres se levantaron bajo las estrellas para declarar con voces firmes y corazones resueltos que permanecerían con Hussein hasta el final, sin importar las consecuencias. Habib ibn Musahir, un anciano respetado que había conocido personalmente al profeta Mahoma, declaró con emoción que prefería morir y resucitar 1000 veces antes que abandonar al nieto del mensajero de Dios. Zuhair ibn al-Qain, un guerrero experimentado, proclamó que escogía la muerte junto a ti sobre la vida con los opresores. Estas declaraciones no eran simplemente expresiones de lealtad personal, eran afirmaciones profundas de que algunos principios morales y espirituales valen infinitamente más que la vida física y que hay causas por las cuales vale la pena morir. El amanecer del 10 de octubre trajo consigo el último intento desesperado de Hussein de evitar la masacre que se avecinaba. Montó su caballo y cabalgó lentamente hacia las líneas enemigas, llevando en sus brazos el Corán sagrado
como símbolo de paz y recordatorio de los valores compartidos. Frente a miles de soldados, recordó a los hombres que lo enfrentaban sus obligaciones fundamentales como musulmanes. Les habló de su relación familiar con el profeta y les suplicó que consideraran las consecuencias eternas de sus acciones. Pero el comandante Omar ibn Saad, aunque visiblemente angustiado y emocionalmente torturado por tener que enfrentar al nieto del profeta, había recibido órdenes directas y amenazas explícitas de que él mismo sería ejecutado si no cumplía la misión asignada. Con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente ordenó el ataque que cambiaría para siempre el curso de la historia islámica. Después de la masacre de Karbala, los califas umayyads esperaban que el terror hubiera silenciado para siempre la oposición chiita. Sin embargo, pronto descubrieron que habían logrado exactamente lo contrario. La muerte brutal de Hussein no había eliminado la resistencia. La había transformado en algo más profundo y duradero. Por todo el imperio, desde las montañas del Líbano hasta las llanuras de Persia, pequeños grupos de musulmanes comenzaron a reunirse en secreto para llorar al nieto del profeta y conspirar contra sus asesinos. Los umayyads desarrollaron un sistema administrativo sofisticado que combinaba eficiencia bizantina con flexibilidad árabe. Construyeron el Domo de la Roca en Jerusalén, establecieron el árabe como lengua oficial y crearon una moneda unificada. Pero para los chiitas, cada logro umayya estaba manchado con la sangre de Hussein. Cada nueva mezquita, cada ciudad próspera era un recordatorio de que el poder había sido usurpado de la familia del profeta. Durante este periodo oscuro, los chiitas desarrollaron el taqiyya, disimulación religiosa. Enfrentados a persecución constante, aprendieron a ocultar sus creencias, orar en secreto, reunirse en casas privadas y transmitir enseñanzas a través de códigos. Esta necesidad de supervivencia creó una cultura de resistencia clandestina que se volvería integral a la identidad chiita. La revolución abásida, promesas traicionadas. En 750 d.C., la revolución finalmente alcanzó a los umayyads. Pero esta revolución que derribó la dinastía responsable de Karbala no fue liderada por chiitas, sino por los abásidas, descendientes de Abbas, tío del profeta. Esta revolución prometía justicia para la familia del profeta y el fin de la tiranía umayya. Los líderes abásidas eran maestros de propaganda. Su bandera negra llevaba el lema Al-Rida min al-Muhammad, el elegido de la familia de Mahoma, frase deliberadamente ambigua que ganó apoyo chiita. Los chiitas vieron en la revolución una oportunidad de vengar a Hussein y restaurar a la familia del profeta. La caída umayya fue espectacularmente brutal. En la batalla del río Sab, 750, el último ejército umayya fue destruido. Los abásidas no se conformaron con victoria. Exterminaron sistemáticamente a la familia umayya. En un banquete macabro en Damasco, masacraron a 80 príncipes umayyads mientras continuaban comiendo sobre los cadáveres. A pesar de la represión política, el período abásida presenció un florecimiento cultural extraordinario. En 762, Al-Mansur fundó Bagdad, la ciudad redonda, que se convirtió en una de las ciudades más sofisticadas del mundo medieval. Su diseño circular simbolizaba perfección y eternidad. En el centro se alzaba el palacio del califa, rodeado por jardines, bibliotecas y oficinas administrativas. Durante este periodo, la cultura islámica experimentó su movimiento de traducción. Las obras de filosofía, medicina, matemáticas y astronomía griegas, persas e indias fueron traducidas al árabe. La Casa de la Sabiduría se convirtió en el centro intelectual mundial, donde eruditos de todas las religiones trabajaban juntos.
Los chiitas, pese a su marginación, participaron activamente. Figuras como Hisham ibn al-Hakam desarrollaron argumentos sofisticados para la supremacía de Alí. Estos académicos no solo preservaron las enseñanzas de sus imames, sino que desarrollaron sistemas teológicos complejos que rivalizaban con cualquier obra sunita. La figura más importante fue Jafar al-Sadiq, el sexto imam chiita. Viviendo bajo vigilancia constante, adoptó una estrategia brillante. En lugar de desafiar abiertamente a los califas, se dedicó a la enseñanza y desarrollo doctrinario. Su casa en Medina se convirtió en centro de aprendizaje donde estudiantes de todo el mundo musulmán estudiaban religión, filosofía, alquimia y astronomía. Bajo su liderazgo, el chiismo desarrolló su propia escuela jurídica, Jafari, y estableció principios teológicos fundamentales como la doctrina del imamato y el concepto del imam oculto. La historia de los fatímidas comienza en las montañas remotas del norte de África, donde Abdullah al-Mahdi se proclamó califa en 909 d.C. Esta proclamación no fue otro intento de rebelión provincial, fue la culminación de décadas de trabajo clandestino por misioneros ismailíes que habían preparado el terreno para el primer estado chiita exitoso de la historia. Abdullah al-Mahdi afirmaba descender de Ismail ibn Jafar, hijo mayor de Jafar al-Sadiq, que murió antes que su padre. Los ismailíes, a diferencia de los chiitas duodécimos, creían que el imamato había pasado a través de la línea de Ismail. Esta diferencia teológica aparentemente menor tendría consecuencias políticas enormes. La ascensión fatímida fue resultado de una campaña de propaganda sofisticada. Durante décadas, misioneros ismailíes, da'i, habían operado secretamente por todo el mundo musulmán. Estos misioneros no solo predicaban doctrina ismailí, organizaban células clandestinas, recaudaban fondos y preparaban una revolución que establecería un califato alternativo. El Cairo, la joya del mundo islámico. La conquista fatímida de Egipto en 969 marcó el verdadero comienzo de su edad de oro. Bajo el general Jauhar al-Sikili, no solo conquistaron Egipto, sino que establecieron una nueva capital, el Cairo, Al-Qahira, la victoriosa, que rivalizaría con Bagdad como centro del mundo islámico. El Cairo fatímida era más que una ciudad, era una declaración política y religiosa. Los fatímidas no solo construyeron una capital, crearon una alternativa completa al orden sunita establecido. En el corazón estaba la mezquita de Al-Azhar, fundada en 970, que se convertiría en una de las instituciones educativas más importantes del mundo islámico. Al-Azhar era único por su papel como centro de educación ismailí. Mientras las madrasas sunitas se centraban en Corán, hadith y jurisprudencia tradicional, Al-Azhar ofrecía un currículo que incluía filosofía, astronomía, medicina y matemáticas. Los fatímidas creían que el conocimiento, ilm, era sagrado y que los verdaderos creyentes debían buscar la verdad en todas sus formas. La tolerancia y el comercio global. Una característica distintiva del Estado fatímida era su tolerancia religiosa excepcional. A diferencia de muchos contemporáneos, los fatímidas permitían considerable diversidad religiosa. Cristianos, judíos y diferentes sectas musulmanas podían practicar libremente siempre que reconocieran la autoridad política fatímida. Esta política no era solo idealismo, era pragmatismo inteligente para gobernar un territorio tan diverso como Egipto. Uno de los logros más impresionantes fue el establecimiento de una red comercial que conectaba 3 continentes. Desde Egipto, controlaban rutas comerciales críticas entre India y el Mediterráneo, generando riquezas enormes. Los comerciantes fatímidas establecieron comunidades en puertos desde Sicilia hasta Gujarat,
creando una red de diáspora que facilitaba no solo comercio, sino también difusión de cultura e ideas ismailíes. Esta prosperidad económica les permitió financiar una de las cortes más espléndidas del mundo medieval. Sus califas competían con emperadores bizantinos y califas abásidas en magnificencia, construyendo palacios ornamentados, patrocinando artes y ciencias y manteniendo ejércitos que incluían soldados de África, Asia y Europa. El declive comenzó en el siglo XI por factores internos y externos. Internamente se vieron plagados por disputas de sucesión, rebeliones militares y crisis económicas. Externamente enfrentaron amenazas de cruzados, turcos selyúcidas y ayubíes. La gran hambruna de 1067-1072 desestabilizó la economía y erosionó la legitimidad. Las cruzadas también jugaron un papel. La pérdida de Jerusalén en 1099 fue humillación militar y catástrofe espiritual. El legado duradero. La caída final llegó en 1171, cuando Saladino abolió el califato y estableció la dinastía ayubí. La transición fue tan silenciosa que muchos contemporáneos apenas la notaron. El último califa, Al-Adid, murió días después, posiblemente envenenado. Aunque el califato terminó, su legado perduró. Los fatímidas habían demostrado que los chiitas podían no solo sobrevivir, sino prosperar y crear estados sofisticados que rivalizaran con cualquier poder sunita. La Universidad de Al-Azhar continuó siendo centro de aprendizaje importante. Irónicamente, después de la conquista ayubí, se convirtió en centro sunita, papel que mantiene hoy. Los fatímidas establecieron tradiciones artísticas y arquitectónicas que influyeron en el arte islámico durante siglos. Su patrocinio produjo algunas de las obras más hermosas del arte medieval, desde textiles intrincados hasta cerámicas lustradas codiciadas mundialmente. Más importante, proporcionaron a los chiitas un modelo de lo posible. Habían demostrado que los descendientes de Ali podían gobernar exitosamente, crear sociedades prósperas y tolerantes y competir con sunitas en sofisticación cultural y logro intelectual. Ismail I, el adolescente que cambió el mundo musulmán. La historia de cómo Irán se convirtió en el corazón del mundo chiita comienza con un adolescente extraordinario de 14 años que se proclamó simultáneamente Shah de Irán e imam de todos los chiitas. En 1501, Ismail I Safavi no solo fundó una dinastía, inició una revolución religiosa que transformaría irreversiblemente el panorama del Islam y establecería las bases de conflictos sectarios que perduran hasta hoy. Ismail era heredero de una orden sufí militante conocida como los Safavidas, que había operado en las montañas del noroeste de Irán durante más de 2 siglos. Esta orden había evolucionado gradualmente desde una fraternidad mística hacia un movimiento político-militar que combinaba fervor religioso extremo con ambiciones políticas expansivas. Los seguidores de Ismail, conocidos como Qisilbash, cabezas rojas, por sus turbantes rojos de 12 pliegues, simbolizando a los 12 imames, lo veían no solo como líder político, sino como figura mesiánica enviada por Dios para establecer justicia divina. La ascensión de Ismail fue meteórica. En 1501, con apenas 14 años, capturó Tabriz en campaña relámpago. Su primera acción como Shah fue audaz y revolucionaria. Declaró el chiismo duodécimo como religión oficial exclusiva del Estado iraní. Esta declaración no fue acto de piedad personal. Fue declaración de guerra contra todo el orden sunita establecido, especialmente contra el poderoso Imperio Otomano. Lo que hizo revolucionaria la decisión fue su alcance totalitario y métodos brutalmente eficaces. No se conformó con permitir el chiismo, utilizó coerción estatal para convertir por fuerza a toda la población.
En mezquitas de todo Irán, imames fueron obligados bajo amenaza de muerte a maldecir a los primeros 3 califas, Abu Bakr, Omar y Uthman, y proclamar la legitimidad de Alí y sus descendientes. Quienes se negaron enfrentaron exilio, prisión o ejecución. La brutalidad de la conversión y la respuesta otomana. La transformación de Irán en estado chiita no fue proceso pacífico. Los safávidas utilizaron métodos extraordinariamente brutales para erradicar el Islam sunita. Las estimaciones históricas sugieren que decenas de miles de sunitas fueron ejecutados, exiliados o convertidos por fuerza durante las primeras décadas del régimen. Los relatos de la época describen escenas de violencia sectaria que choquearon incluso a observadores contemporáneos. En ciudades como Isfahán y Kashan, soldados safávidas destruyeron mezquitas sunitas, quemaron bibliotecas con textos sunitas y ejecutaron a eruditos que se negaron a convertirse. Esta violencia no era aleatoria. Era política deliberada para erradicar toda oposición al nuevo orden chiita. La respuesta del Imperio Otomano fue inmediata y feroz. Los otomanos, establecidos como defensores del Islam sunita ortodoxo, vieron el surgimiento safávida como amenaza existencial. El sultán Selim I lanzó invasión masiva de Irán en 1514. La batalla de Chaldirán, en agosto de 1514, fue desastre para los safávidas. Ismail, invicto hasta entonces, enfrentó un ejército otomano superior en número y tecnología. Los otomanos tenían armas de fuego y artillería. Los Kizilbash dependían de caballería tradicional. La derrota en Chaldirán fue más que pérdida militar para Ismail, fue crisis de fe. Sus seguidores lo habían visto como figura mesiánica, posiblemente encarnación divina. Su derrota por otomanos sunitas puso en duda estas afirmaciones y lo sumió en depresión de la que nunca se recuperó completamente. Sin embargo, la guerra otomano-safávida no era solo sobre territorio, era sobre la definición misma del Islam. Esta dimensión religiosa intensificó la violencia e hizo la reconciliación casi imposible. Abbas I, el grande que consolidó el chiismo. La verdadera consolidación del chiismo en Irán llegó bajo Shah Abbas I, 1588-1629, considerado el más grande de los gobernantes safávidas. Abbas heredó un estado en crisis. Otomanos habían conquistado gran parte del oeste. Uzbecos amenazaban desde el este y la economía estaba arruinada. Durante su reinado de 42 años, Abbas no solo restauró el poder iraní, sino que creó instituciones que harían del chiismo parte permanente de la identidad iraní. Abbas comprendió que la supervivencia del Estado dependía de crear instituciones religiosas sólidas que sostuvieran el chiismo independientemente de gobernantes individuales. Estableció un sistema de educación religiosa financiado por el Estado que produciría una clase clerical nativa iraní. Antes de Abbas, los safávidas habían dependido de eruditos chiitas importados. Abbas se propuso crear una élite religiosa verdaderamente iraní. La capital que Abbas construyó en Isfahán se convirtió en una de las ciudades más hermosas del mundo. Contemporáneos la llamaban Nesf-e-Jahan, la mitad del mundo, y con razón. La plaza de Isfahán, con 160.000 metros cuadrados, era más grande que San Marcos en Venecia. La mezquita del Shah, con cúpulas azules y minaretes elegantes, rivalizaba con cualquier estructura otomana. Isfahán no era solo hermosa, era declaración de que el chiismo podía crear civilizaciones tan sofisticadas como cualquier poder sunita. Abbas también revolucionó la economía mediante promoción del comercio internacional. Estableció relaciones diplomáticas con potencias europeas, Inglaterra, Francia, Países Bajos. Esta apertura trajo prosperidad económica y expuso a Irán a nuevas ideas y tecnologías.
Los comerciantes europeos que visitaban la corte quedaban impresionados por la tolerancia religiosa y sofisticación cultural del Estado safávida. La institucionalización permanente del chiismo. Una innovación crucial de Abbas fue crear un ejército profesional que no dependía de las tribus Qizilbash que habían llevado a los safávidas al poder. Esta nueva fuerza, entrenada por asesores europeos y equipada con armas modernas, permitió a Abbas reconquistar territorios perdidos ante otomanos y establecer fronteras más estables. Más importante, le dio al Shah base de poder independiente de tribus que podrían desafiar su autoridad. Bajo Abbas y sus sucesores, el chiismo se transformó de imposición política en identidad cultural profundamente arraigada. Este proceso involucró crear una red compleja de escuelas religiosas, madrasas, santuarios magníficos y rituales elaborados que penetraron todos los aspectos de la vida iraní. Las madrasas safávidas se convirtieron en centros no solo de educación religiosa, sino de identidad cultural. Los estudiantes aprendían no solo teología chiita, sino poesía persa, historia iraní y filosofía islámica. Los santuarios chiitas, especialmente el complejo en Mashhad, dedicado al octavo Imam Ali al-Rida, se convirtieron en centros de peregrinación que rivalizaban con la Meca y Medina en importancia para los chiitas. Los safávidas invirtieron recursos enormes en construcción y decoración de estos santuarios, creando espacios que servían funciones religiosas y demostraban riqueza y poder del Estado chiita. Los rituales chiitas, especialmente la conmemoración anual de Ashura, se convirtieron en eventos nacionales que unían a toda la población iraní en experiencia emocional compartida. Estas ceremonias no eran solo actos de devoción, eran afirmaciones de identidad cultural que distinguían a iraníes de vecinos sunitas. Las procesiones de Ashura, con dramatizaciones de la muerte de Hussein, crearon una cultura de martirio y resistencia que se convertiría en característica definitoria del chiismo iraní. Los safávidas también promovieron desarrollo de literatura chiita distintiva. Poetas como Mohtasham Kashani escribieron elegías, marathi, que lamentaban la muerte de Hussein y otros imames. Esta literatura no solo preservaba memoria histórica chiita, sino que la hacía accesible a masas populares. La arquitectura safávida reflejaba la síntesis única de chiismo y cultura persa, incorporando elementos de arquitectura persa preislámica con iconografía específicamente chiita. El declive final llegó cuando los últimos shahs se volvieron intolerantes hacia minorías que habían coexistido bajo Abbas I. Esta intolerancia alienó a segmentos importantes de la población. La invasión de afganos sunitas en 1722 terminó con la dinastía, pero no pudo deshacer su logro más importante, la transformación permanente de Irán en sociedad chiita. Cuando Nadir Shah intentó restaurar el Islam sunita en 1729, enfrentó resistencia popular masiva. La población había internalizado tan profundamente la identidad chiita que cualquier intento de cambiarla era visto como traición nacional.